Sí, esta es una suerte del eterno retorno, ¿no? Siempre volvemos sobre lo mismo, porque al final de cuentas Argentina no encuentra la llave para resolver sus problemas macroeconómicos, sus desequilibrios ya de tantos años, y me parece que estamos de vuelta en una situación parecida. Hay una pequeña, te diría yo, luz de esperanza a partir del mensaje que envió el presidente el domingo después de la derrota electoral del oficialismo, que tiene que ver con esta hoja de ruta, este programa plurianual que así le llaman, que se va a enviar al Congreso para comienzos de diciembre, y que de alguna manera, como siempre hablamos acá, le podría llegar a permitir ordenar por lo menos estos próximos 2 años que se avisoran como muy complejos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Pensemos que este programa económico en realidad va a ser el programa que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, que de eso se trata. La señal me parece más importante hoy, Alejandro, es que el gobierno avanza hacia un acuerdo con el fondo. Veremos de qué características, de qué tenor, qué magnitud de ajuste va a requerir a la economía argentina, pero también, como siempre dijimos aquí, no tener un programa o un acuerdo por la deuda, digamos, con el principal acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional, hubiese sido un camino realmente impensado en términos de sus consecuencias negativas, ¿no? Entonces, creo que esa primera señal, más allá de todos los problemas que no se han resuelto y que el fondo no va a resolver, los argentinos tenemos que resolver los problemas, es una señal positiva. Ahora, es este mismo gobierno que dice que va a proponer un proyecto plurianual de económico, es el mismo que dice que ganó la elección y es el mismo que en su momento manifiesta que no es necesario tener un plan económico. ¿Vos has avisorado algo parecido a un plan económico en los últimos 15 días? ¿Alguien te consultó algo? ¿Viste algún borrador por lo menos para darme semejante esperanza? No, definitivamente no, y las consultas que uno hace y los comentarios, por supuesto, todos reservados con gente del equipo económico y del gobierno, todavía las características y los detalles no se conocen. Esto me parece que hay que dejarlo bien en claro, pero sí me parece que la señal permite por lo menos poner el reloj de arena de acá a 2 o 3 semanas para esperar qué es lo que va a llegar al Congreso. Yo creo que es el mismo gobierno que, como bien vos decís, hizo todo lo que vos planteaste recién, te diría y más, pero también es un gobierno que, por ejemplo, en términos fiscales, vino haciendo los deberes hasta hace no mucho tiempo atrás en materia de ajuste fiscal, que fue básicamente la carta de Cristina contra Guzmán después de haber perdido las PASO. Hay un ajuste fiscal que se ha hecho durante este año, se va a terminar en un déficit primario inferior al que estaba comprometido en el presupuesto. Este no es un dato menor. Uno puede decir, bueno, la Argentina no puede tener déficit a estos niveles, y es también cierto, porque no tenemos la capacidad para emitir todos los pesos necesarios para financiar, ni la capacidad de que el mercado absorba o financie ese déficit, pero lo cierto es que Guzmán, callado, digamos, jugando y volando bajo, va a llegar al fondo con un ajuste razonable como para sentarse a cerrar una de las llaves centrales del acuerdo con el fondo, que vos sabés que es lo fiscal. ¿Cómo sigue la película? Veremos. Y como bien vos decís, detalles todavía no tenemos, pero al menos está la señal, está puesto sobre la mesa que va a haber un acuerdo con el fondo en la Argentina, y yo creo que ese es un dato no menor. ¿Vos confiás en el llamado que puede llegar a realizar el gobierno a la oposición, en los términos que lo realizará, en los puntos que puede llegar a tener incluidos esta convocatoria?
o también ahí vamos a tener que esperar un crecimiento de honestidad de parte del oficialismo a la propuesta que le van a hacer a la oposición? Bueno, vos sabés, lo hemos conversado muchas veces, que yo creía y sigo creyendo que el problema económico de la Argentina es básicamente de decisión política. La Argentina, y eso implica obviamente negociaciones y acuerdos básicos con diferentes sectores, no solo con la oposición, sino también con diferentes sectores del sector privado, sindicatos, movimientos sociales. Digo, lo que viene para la Argentina, si queremos evitar una nueva crisis, es la construcción de consensos y de acuerdos mínimos al menos que permitan darle gobernabilidad a estos 2 años que quedan de gobierno. ¿Cómo lo va a hacer el Ejecutivo? No lo sé. Todo indica que va a ser el Congreso, si se quiere, la primera parte de esa construcción, y obviamente va a ser con la oposición política. ¿Qué va a hacer la oposición política? Tampoco lo sé, porque ciertamente también hay que decir que una parte del problema de la deuda con el FMI la tiene el propio gobierno anterior, que fue el que asumió esa deuda en condiciones, yo diría como mínimo, de escasa normalidad, ¿no? A la Argentina se le dio, el fondo tiene, digamos, en la Argentina el 35% de sus deudores en un solo país. 35% de las deudas del fondo son solamente con la Argentina. O sea, es un problema el fondo. Explícame rápidamente, ¿por qué Macri dijo que la plata del fondo la tuvo que utilizar para dárselo a los bancos? Traducímelo, ¿qué se la dio para que la rifaran ellos o qué? La verdad que no sé qué quiso decir el expresidente con semejante cuestión. Básicamente, el dinero del fondo fue a financiar reservas que se estaban cayendo. Vos pensás que las reservas que tocaron en algún momento 70.000 millones de dólares en la Argentina, empezaron a partir de la crisis del 2018, entre el 2018 y el 2019 empezaron a caer violentamente. El fondo entró en ese momento, en el 2018, y parte de esa salida fue financiada por el propio dinero del fondo. Por supuesto, digamos, parte de los canales de transmisión son los bancos, pero digo, no es que fueron a defender, si se quiere, patrimonialmente o la economía de los bancos. Esto no es así. Pero digamos, obviamente los canales de transmisión son Banco Central, bancos comerciales, agencias de bolsa, sociedades gerentes, todo el sistema financiero, que es el que de alguna manera hizo que los dólares salieran del sistema. Teniendo en cuenta lo que vos me decís, que Martín Guzmán redujo el déficit fiscal y que trabajó en ese sentido de manera más o menos ordenada, más allá del despilfarro económico electoral que se produjo para conseguir un voto. ¿Sí? Las cifras son astronómicas. ¿Por qué crees que no tenemos reserva más allá de que tuvimos las cosechas récord y el ingreso récord que tuvimos producto de los precios internacionales y las exportaciones que realizamos? ¿Por qué crees que siempre se tiene que emitir y por eso nuestro dinero cada vez vale menos y sirva para menos, teniendo en cuenta que, como vos decís, y no tengo manera de refutarlo, se redujo el déficit fiscal y tuvimos una recaudación récord? ¿Cómo puede ser que teniendo esas dos variantes tan importantes tengamos problemas económicos que no sabemos cómo se van a resolver, como una inflación de 3,5%, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay una palabra que resume todo: credibilidad o incredulidad, que es lo que está pasando hace ya varios años en la economía argentina. Creo que hay desconfianza en la capacidad del gobierno para gestionar. Esto ha hecho que además, entre otros tantos indicadores negativos, la brecha se haya ampliado, la brecha cambiaria se haya ampliado al 100%, para decirlo en números redondos.
Con 100% de brecha, Alejandro, es imposible que aquel que tiene $1 lo quiera ingresar por el mercado único y libre de cambios, que no es ni único ni libre, ¿no? Que es el dólar a 100, para ponerlo en términos concretos. Salvo los exportadores, que obviamente tienen que vender su cosecha, porque no la pueden tener indefinidamente, no son dólares, aunque lo son, tienen fecha de vencimiento esos granos. Salvo ese sector, el resto de los sectores, o de los exportadores industriales y demás, el incentivo a ingresar inversiones financieras hoy en Argentina es nulo. Vos tenés que entrar a 100 y salís a 200. No hay manera de que la Argentina genere en esas condiciones divisas. Por eso es muy importante, además, que en el acuerdo con el fondo se logre cierta compresión de esa brecha. Es importante en estos próximos años, obviamente de cara también a luchar contra la inflación, que es, si querés, la punta del iceberg que resume todos los problemas macro de la Argentina, vayamos comprimiendo esa brecha cambiaria, porque si no, no va a ser posible generar dólares, recuperar reservas en el Banco Central. Y si no recuperar reservas en el Banco Central, vamos a tener muy poca capacidad para crecer. Imagínate que la industria necesita entre 30 y 40 mil millones de dólares solamente la industria para producir en la Argentina. Sí, tengamos en cuenta que los subsidios están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuidado, porque También. el transporte o la electricidad en La Rioja, en Santa Fe o en Chubut no vale lo que valen los servicios públicos acá, en la ciudad de Buenos Aires o en el GBA, digamos, ¿no? Cuidado, que acá también hay una cuestión y por eso parte del reclamo del interior federal es: ¿por qué estamos subsidiando nosotros el consumo de servicios de los bonaerenses o de los zampenses? El oficialismo hace, en definitiva, casi un movimiento político para el conurbano. Bueno, definitivamente quedó demostrado en los resultados electorales, ¿no? Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, digamos, lo que se ganó, lo que ganó, el gobierno está concentrado en el conurbano, sacando, creo que un municipio, el resto del municipio de los municipios, de los 135 municipios, son opositores, o ganó la oposición. Esto es bastante claro. La Argentina ha hecho, paradójicamente, de un movimiento como el peronismo hoy un movimiento cada vez más unitario en términos políticos, concentrado en el AMBA mayoritariamente. Y me parece que también es un elemento interesante ya desde la política para analizar en estos 2 próximos años.